Buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Un feliz sábado esta mañana. Estamos muy contentos de estar en esta iglesia, hermanos. Creo que Dios ha permitido presentar la palabra de Dios un sábado más en este lugar. Bienvenidos sean todos. Estamos disfrutando un clima bien agradable, ¿no es cierto? Raras veces tenemos un clima fresco, pero ahora estamos disfrutando un clima muy bueno, muy agradable. Así que voy a invitarles a que inclinen su rostro. Vamos a orar, vamos a pedir por la palabra de Dios. El milagro de Betesda es el mensaje para esta mañana. Cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos esta mañana por el lindo privilegio que nos das de presentar tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra pueda llenar los vacíos de nuestros corazones y que pueda ayudarnos a vivir cerca en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera decirles, hermanos, que el mensaje para esta mañana va dirigido para todos aquellos que están estancados en una relación ilícita que no les conviene. El mensaje para esta mañana es para todos aquellos que están estancados en un mal hábito que los está destruyendo. El mensaje de esta mañana va dirigido para aquellas personas que quizás están en el lugar que no debieran estar y ese lugar se ha convertido en una nueva normalidad en tu vida. Esta mañana me gustaría que escuches la voz de Dios diciéndote: yo no te creé para eso. Voy a llevarte, voy a invitarte a que vengas conmigo al estanque de Betesda, que recorras conmigo los 5 pórticos que están construidos en el estanque de Betesda, que puedas contemplar la multitud de enfermos que yacen en aquel lugar, y al contemplar la multitud de enfermos en el estanque de Betesda, puedas ver aquella figura que pasa con sus 12 discípulos y realiza aquel milagro en Betesda aquella mañana de la Pascua. Ven conmigo a la lectura bíblica de San Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. San Juan 5:1 en adelante, para estudiar la palabra de Dios. San Juan 5:1 en adelante. Por favor, no vaya a cerrar San Juan, hermanos. Póngale un separador, porque vamos a tener ahí la palabra de Dios esta mañana, el mensaje que Dios quiere darnos esta mañana. ¿Ya lo tienen, hermanos? Después de esto, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante que el hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día, dice la palabra de Dios. Betesda, ahí se encuentra ese estanque. Es un estanque memorable, un rey anterior lo había hecho construir. Betesda es un lugar que no es muy pequeño. Betesda, el estanque de Betesda tiene 110 metros de largo por 40 metros de ancho y 3 metros de profundidad. Betesda, el estanque de Betesda se encuentra a la par de una puerta bien importante del templo.
Esa puerta del templo, la Biblia le da un nombre. Y el nombre que la Biblia le da es que a esa puerta se le conoce como la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era una puerta especial. Era donde la gente, donde los peregrinos traían a sus animales para el sacrificio, y después de lavarlos en el estanque de Betesda, agarraban sus animalitos, se los llevaban para el templo y obligatoriamente tenían que entrar por la puerta de las ovejas hasta llegar al atrio y realizar los sacrificios correspondientes a la ceremonia que se realizaba. Betesda, ese lugar de Betesda es un lugar especial para los judíos. Pero mis amados hermanos, Betesda no era un lugar bonito, era un lugar que olía a excremento de animales. Había demasiado ruido, habían aglomeraciones, habían enfermos empiñados unos sobre otros esperando que algo sucediera. Habían enfermos quejándose de dolor. Era un caos y era una confusión para el tiempo de la Pascua ese estanque de Betesda. Había una superstición que decía que el que descendía primero el estanque de Betesda de los enfermos quedaba sano. La superstición decía de que había un ángel que descendía para mover las aguas, y que al descender y mover las aguas, entonces el que descendía primero quedaba sano de su enfermedad, decía la superstición. Vale la pena mencionar, mis amados hermanos, que esa parte de la Biblia donde dice que un ángel descendía para mover las aguas y el que entraba quedaba sano, no se encuentra escrita en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan. Pero ¿qué podemos ver esta mañana en ese estanque de Betesda? Yo puedo ver dos cosas en ese estanque de Betesda. Lo primero que puedo contemplar en el estanque de Betesda es a una multitud que se encuentra en ese lugar, una multitud de enfermos que yace alrededor de ese estanque de Betesda, alrededor de los 5 pórticos, una multitud de enfermos que se encuentra en ese lugar. ¿Qué más puedo contemplar en el estanque de Betesda esta mañana? Yo puedo contemplar en el estanque de Betesda esta mañana gente esperando que un golpe de suerte les cambie la vida. De hecho, la historia me dice esta mañana que había un hombre que tenía 38 años de estar enfermo, que se encontraba en ese lugar. Y la Biblia da a entender de que este hombre tenía también 38 años esperando en ese estanque de Betesda de que un golpe de suerte le cambiara la vida, mis amados hermanos. Queridos hermanos, yo quisiera detenerme esta mañana para decirles que la iglesia parece Betesda también, que significa casa de misericordia. La iglesia parece Betesda porque yo puedo contemplar una multitud de gente esperando durante años, sentados en las bancas de las iglesias sábado tras sábado, esperando que las aguas se agiten y sus vidas cambien milagrosamente. Veo a adventistas esperando que un golpe de suerte lamentablemente les cambie la vida. Veo gente esperando que un milagro les solucione la vida en la familia, esperando que una bendición del cielo caiga y les cambie su estado de pobreza, esperando que una bendición del cielo caiga y les cambie aquel estado financiero no favorable, esperando que la oración de alguien le haga perder los 10 kilos que tiene de más en su cuerpo, que no puede perder fácilmente. Hay gente que está esperando y esperando que algo ocurra, pero nada va a ocurrir a menos que accionemos nuestra vida espiritual, hermanos. Me llama la atención este paralítico, hermanos. Dice la Biblia que había gente, dice que habían cojos y paralíticos que esperaban, esperando. Hermanos amados, esperando, lamentablemente, como el estanque de Betesda, estamos muchos en nuestra vida, en muchas áreas de la vida.
muchas facetas de la vida. Lo que veo en mi iglesia, lamentablemente, hermanos, es que muchos han convertido la fe en una versión religiosa de superstición. Han reducido la fe a algo que no es. A menudo escucho palabras o frases como esta: pastor, ore por mí para que mi matrimonio se arregle. Tu matrimonio nunca se va a arreglar si no tomas la decisión de confrontar el problema que tienes. A menudo escucho personas diciéndome: pastor, hace algunos años yo llegué temprano a una iglesia y habían como 3 hermanos nada más. Había un anciano de la iglesia que me dice: pastor, oremos en este momento para que las bancas de la iglesia se llenen de almas, que estas bancas de iglesia vacías se pueden llenar de almas. Está bien, la oración tiene su lugar, pero la oración no sustituye el hecho de que debemos salir a las calles para ir a buscar a la gente, para que las bancas se llenen de personas que Jesús traiga a este lugar. El mayor problema en nuestras vidas espirituales es que hemos reducido, como les dije, la fe a una versión religiosa de superstición en nuestra vida espiritual. Personas que me dicen: pastor, ore por mí, pastor, para que mi salud mejore. Está bien, tu salud va a mejorar cuando cambies tu dieta alimenticia, cuando cambies tu alimentación, cuando hagas ejercicio, entonces tu salud va a mejorar. Hay gente esperando, como dice la Biblia. Estos esperaban que el movimiento del agua viniera y que el ángel moviera las aguas para que se produjera un milagro, que ellos descendieran, que el primero que descendiera a ese lugar pudiera quedar sano, dice la palabra de Dios. Queridos hermanos, ese estanque de Betesda es un estanque donde se encuentra ese paralítico que hacía 38 años que estaba enfermo y tenía un problema que no podía vencer fácilmente, dice la palabra de Dios. 5 pórticos había hecho construir el gobierno para que la gente se mantuviera en ese lugar esperando el milagro que quizás nunca ocurriría en sus vidas. Ahí estaba no solamente ese paralítico que hacía 38 años que tenía de estar en ese lugar o de estar enfermo también, sino que ahí se encontraba una multitud de enfermos esperando que un golpe de suerte les cambiara la vida. Yo no sé si esta mañana estoy predicando para más de alguna persona que se encuentra en esta iglesia esperando que un golpe de suerte les cambie su vida espiritual, esperando que un golpe de suerte lo convierta en un buen cristiano, esperando que un golpe de suerte lo convierta en un cristiano auténtico, esperando que un golpe de suerte lo convierta en una persona santa, esperando que un golpe de suerte le haga tener una mejor vida, esperando que un golpe de suerte haga algo en su vida, esperando que algo ocurra, simplemente esperando y esperando. Nada va a ocurrir a menos que tomemos la decisión de buscar a Dios y entregar nuestra vida al Señor diariamente, hermanos. Ahí estaba el paralítico. Pero yo quisiera detenerme esta mañana, hermanos, para decirles de que lo peor que puede pasar en el estanque de Betesda quizás no sea este paralítico que tiene 38 años de estar enfermo. Lo peor que puede pasar en el estanque de Betesda es que aquellos paralíticos espirituales, aquellos paralíticos del corazón, aquella parálisis del corazón, nos estanque en ese lugar y no nos permita progresar. El paralítico de Betesda me recuerda una vida espiritual estancada. Quizás puede ser tu vida espiritual. Quizás pueda ser mi vida espiritual que se ha estancado incluso en Betesda, en la casa de misericordia. Amados hermanos,
Nuestra vida va a cambiar cuando obedezcamos la voz de Jesucristo, que nos llama a poder cambiar nuestra vida diariamente, mis amados. ¿Qué es lo que puedo ver? ¿Qué más es lo que puedo ver esta mañana en Bethesda, en el estanque de Bethesda? Una vida estancada, un llamado que has renunciado. Debiste haber buscado, entregado tu vida a Jesús. Quizás tuviste que haber descendido a las aguas bautismales hace muchos años, pero has estancado tu vida espiritual. Estás ahí casi en el umbral para terminar un nuevo año en tu vida, pero sigues estando en el mismo lugar, sigues estando estancado. Te encuentras en ese lugar y no hay progreso en ese lugar de Bethesda donde te encuentras, en ese estanque. La parálisis del corazón es lo más terrible que puede pasarnos, mis amados. Si te encuentras en Bethesda esta mañana, yo quisiera animarte esta mañana para que puedas seguir 3 consejos que se encuentran en esta lectura que acabo de darte. Si sigues esos 3 consejos de la lectura que acabo de darte, tu vida cristiana, tu vida espiritual tendrá éxito. El primer consejo lo encuentro en el versículo 6. El versículo 6 tiene el primer consejo para mí esta mañana. Dice la Biblia, verso 6: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Yo no sé si estas palabras de Jesucristo hubieran sido dichas a mí en este tiempo. Yo no sé si las palabras de Cristo pudieron haber sonado quizás chocantes. ¿Quieres ser sano? Yo no sé si esas palabras de ¿quieres ser sano? Pudieron haber sonado un poco agradables para aquel hombre que tenía 38 años de estar enfermo. ¿Quieres ser sano? Es una pregunta poco usual que aparece en este relato, mis amados hermanos. Jesús desciende al estanque de Bethesda para preguntarle al paralítico que se encuentra en ese lugar y preguntarle: ¿quieres ser sano? Cuando lo mira en aquella condición, y la Biblia dice que Jesús sabía que ese paralítico tenía más de 38 años, tenía 38 años de estar enfermo, dice la Biblia. No sabemos cómo Jesús, hay por lo menos 2 posturas que nos dicen cómo es que Jesús sabía que ese hombre tenía 38 años de estar enfermo. La primera postura es la omnisapiencia de Jesucristo, que cuando vio al paralítico estudió su vida, su mente, y sabía que tenía 38 años de estar enfermo. La otra postura es que los discípulos en el camino y llegando a Bethesda, como el paralítico era una persona muy conocida que tenía años de estar en ese lugar, cualquier persona conocía su historia. Pero Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? El enfermo respondió: no tengo quien me meta en el estanque, voy a leer ese texto. Pero ¿quieres ser sano? El primer consejo, escucha el primer consejo. Si te encuentras en Bethesda esta mañana, si te encuentras en el estanque, lo primero que debes hacer es que debes tomar una decisión de salir del estanque. Nadie puede tomar una decisión por ti. Yo no puedo tomar una decisión por ti, ni tú puedes tomar una decisión por mí. Si te encuentras en el estanque, debes tomar una decisión para salir de ese estanque. Años en la iglesia me han enseñado que lágrimas no necesariamente significan arrepentimiento, hermano. Años en la iglesia me han enseñado que puedes estar en la iglesia, pero no hayas podido tomar una decisión por Jesús.
Sigues estando en el mismo lugar, sigues estando en el mismo estanque, no puedes salir de ese lugar, no has tomado una decisión por el Señor. Queridos hermanos, también la vida me ha enseñado que no todos lamentablemente quieren salir del estanque, no todos. Por eso que cuando Jesús mira al paralítico, Jesús no lo sana, porque el paralítico tiene que tomar una decisión de salir del estanque. Y Jesús le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Hay cosas a las que nos aferramos en la vida, mis amados hermanos, que nos impiden decidir salir del estanque. No queremos dejarlas. No queremos soltar la comodidad de una vieja vida por la incomodidad de una vida nueva, lamentablemente. Personas aferradas a una vida que los ata a su pasado. Jóvenes, lamentablemente, en la iglesia que cayeron en el mal hábito de la pornografía, y la cultura reinante los ha convertido en pornodependientes en este mundo, lamentablemente. Te encuentras aquí esta mañana, pero sabes muy bien que necesitas tomar una decisión para salir del estanque. Nadie la puede tomar por ti, tú tienes que tomar esa decisión. Yo no sé si hay alguien esta mañana que nos está viendo por las redes sociales, que nos está viendo por YouTube, que nos está viendo por Facebook, nos está viendo por alguna red social y sabe que hay un mal hábito que lo está esclavizando. Esta mañana el Señor te llama a tomar una decisión. La decisión que debes tomar es una decisión de salir del estanque allí donde estás. Personas atadas a una vida de maltrato familiar que no quieren soltar y se encuentran esclavas allí. Una vida de maltrato familiar durante años que ha llevado y te encuentras allí esclava, prisionera. Personas atadas a una vida miserable de pecado que nos consume. Lo más triste de todo, mis amados hermanos, es que entre más tiempo avanza en este mundo, el problema es que la naturaleza humana va teniendo menos resistencia al pecado, lamentablemente. Pero ahí estamos. El primer consejo que la Biblia me enseña es que debemos tomar la decisión de salir del estanque. El segundo consejo está en el verso 7. Me llama la atención porque el enfermo no dice sí ni no. Oiga lo que dice en el verso 7. El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, mientras yo voy, otro desciende antes que yo. El paralítico dice: Señor, no tengo quien me meta en ese estanque. Lo segundo que aparece en esta parte de la Biblia, el segundo consejo que debes seguir según este texto es que tienes que renunciar a una mentalidad de víctima. Tienes que renunciar a una mentalidad de que los demás tienen la culpa de tu estado espiritual. El paralítico dice: mira, Señor, yo quisiera ser salvo, yo quisiera ser sano, pero no se trata de mí, se trata de los demás. Los demás no quieren meterme en el estanque, porque mientras yo voy, otros descienden antes que mí, porque no hay quien me meta en el estanque. Otros tienen la culpa de la condición en la cual me encuentro. El paralítico cree que otros son los culpables de la situación de él en el estanque. Este asunto de culpar a otros no es un asunto nuevo, es un asunto viejo, mis amados hermanos. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios desciende a preguntarle a Eva lo que había hecho, dice: Señor, la serpiente me engañó. Y Adán dice: Señor, la mujer que tú creaste, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Los demás eran los culpables.
Y yo no sé si ustedes han leído bien Génesis, hermanos. Yo no sé si ustedes han leído bien el libro de Génesis, pero usted puede leer todo el libro de Génesis y no encuentra ni tan siquiera una declaración donde Adán y Eva piden perdón por su pecado. ¿O sí? No aparece. Usted puede leer Génesis, pero en Génesis no aparece donde Adán y Eva piden perdón por su pecado. Pero qué lindo es Dios, hermanos, que nos ofrece el perdón y nos da el perdón antes que nosotros lo pidamos. Porque Dios no nos paga como nosotros merecemos, sino como nosotros necesitamos. Ahí está el paralítico diciendo: Señor, otros son los culpables de mi situación en la cual me encuentro, Señor. Si quieres salir del estanque, debes renunciar a una mentalidad de que los demás tienen la culpa. Debes de renunciar a una mentalidad de víctima. No hay forma de que Dios pueda salvar víctimas, sino a pecadores que se hacen responsables de sus pecados. El paralítico creía que los demás eran los responsables de su situación. Yo quisiera animarlo esta mañana para que usted venga y para que usted renuncie a su mentalidad de que los demás tienen la culpa. Hermanos amados, hay gente que cree que los demás tienen la culpa de sus desgracias, creen que los demás tienen la culpa de sus errores, creen que los demás tienen la culpa de su estado espiritual laodicense por el cual pasan. Quizás tú puedes decir esta mañana, o alguien puede decir esta mañana: no, yo no voy a ir a la iglesia hasta que no pongan un pastor que me caiga bien. No, yo me voy a firmar bien hasta que cambien al anciano fulano de tal en la iglesia. No, yo me voy a firmar bien hasta que quiten a la hermanita que canta, o al hermanito que dirige esto, que dirige lo otro. Entonces yo me voy a firmar bien, porque estos tienen la culpa de mi vida espiritual arruinada. Cuando yo miro, cuando yo contemplo al paralítico, hermanos, el paralítico, el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? Y él dice: Señor, yo no tengo a nadie que me meta en el estanque. Los demás son la culpa de la forma como me encuentro. Cuando vemos nuestra vida que se va desvaneciendo, nuestra vida espiritual, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que hay personas que creen que los demás tienen la culpa. Jóvenes que dicen: no, yo no pude sacar buenas calificaciones porque no le caigo bien al profesor. No, yo no puedo destacarme en algo porque en el trabajo cuesta, me llevan envidia. Dice la anécdota que un día un cristiano, dice la anécdota, que estaba entrando por la puerta de la iglesia, principal de la iglesia. Y mientras el cristiano iba entrando a la puerta principal de la iglesia, dice la anécdota que encontró el diablo de esta manera, llorando. El diablo lloraba. Y entonces el cristiano se le acercó y le preguntó: don Satán, ¿qué le pasa? Don Satán, ¿qué le pasa? Y entonces el diablo respondió: estoy llorando, es que allá adentro, le dijo, a mí me echan la culpa de todo. ¿Sí? ¿Sí? Allá adentro a mí me echan la culpa de todo. ¿Sí? Culpamos esto, culpamos los demás. La vez pasada yo estaba en una campaña evangelística en San Miguel, en el Excine Gavidia. Teníamos las campañas cuando estaba en San Miguel, en un distrito de 17 iglesias que dirigía. A las 6 de la tarde habían 700 personas en el lugar, más de 150 visitas. Estaba todo listo. El hermano Danilo Salguero, el esposo de una hermana de la iglesia, él nos ponía las luces para iluminar el lugar. Yo vine, platiqué con el equipo de sonido y todo. Le digo: quiero que todo esté listo. No quiero micrófonos chillando, no quiero nada, no quiero que todo esté listo. ¿Sí? Y de repente, hermanos, mientras yo estaba en el llamado del sermón, el micrófono se apagó. ¿Sí?
Se lo llevaron a cambiarle la batería, hermanos, y yo seguía hablando. Solo uno había. Pasaron como 6 minutos y nunca venía. Y cuando salimos, el hermano director del sonido me dice: pastor, me dice, qué terrible es el diablo. No, le digo, no le eches la culpa al diablo. Te dije que le cambiara la batería y que le pusiera una nueva. ¿Sí? Culpamos a los demás. Y el paralítico dice: no, Señor, yo no tengo quien me introduzca en ese estanque. Venimos y creemos que los demás tienen la culpa de nuestra vida espiritual, de nuestro estado espiritual, que no está bien, que no es el mejor. El problema muchas veces en la iglesia, hermanos, que yo he notado como pastor, es que nos estamos lamiendo las heridas que otros nos abrieron, que no le damos tiempo para que sanen, lamentablemente. Si usted quiere salir del estanque de Bethesda, deje su pensamiento de que los demás tienen la culpa. He conocido en mi ministerio personas que han pasado momentos difíciles, personas que han pasado momentos complicados, personas que fueron heridas, pero salieron adelante porque cuando le tiraron limones, ellos hicieron limonada. Y esto así es. El tercer consejo, para ir terminando, voy a terminar con este tercer consejo. El verso 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda, dice la palabra de Dios. Y aquí aparece una palabra que Juan casi no utiliza. Esa es la palabra clave que aparece en el Evangelio de Marcos, pero no en Juan, porque el Evangelio de Marcos es un evangelio de acción. Marcos utiliza la palabra inmediatamente, rápidamente, al instante, y aquí aparece una palabra que Juan casi no utiliza. Al instante, dice la Biblia, o inmediatamente, el paralítico tomó su lecho y anduvo. Y la Biblia agrega que era, dice, sábado. Era sábado. Aquí viene una pregunta bien interesante, hermanos. ¿Por qué Jesús le dice al paralítico que tiene que agarrar su lecho, su camilla y llevársela? La historia me dice, hermanos, de que en el tiempo de los judíos, un lecho que utilizaba un enfermo, una camilla, era sinónimo de un hogar para él. Y el paralítico o la persona que había estado enferma y había tenido un lecho, obligatoriamente tenía que agarrar su camilla, que era símbolo de su casa, llevársela y quemársela cuando llegara a su casa sano. Y Jesús lo que le está diciendo, el tercer consejo, es el siguiente: nunca debes volver a tu antigua vida. Nunca debes volver a tu antigua vida. Y el paralítico agarra su lecho y anduvo, dice la palabra de Dios. Hermanos, qué interesante esta historia, porque esta historia me dice: renuncia a volver al pasado, no vuelvas al pasado. En un momento yo termino el sermón, pudo haber hecho un efecto quizás en tu vida en este momento, pero me gustaría pensar esta mañana que el sermón de esta mañana hizo un efecto en tu vida espiritual para siempre. Renuncia a volver al pasado. El paralítico tomó su camilla y anduvo, dice la Biblia. Cuenta la historia de Alejandro Magno, la cuenta Manuel Campuzano en su libro Alejandro Magno, la excelencia de este liderazgo. Manuel Campuzano cuenta una historia de Alejandro Magno impresionante. Dice que cuando Alejandro Magno llegó con su ejército a la costa de Fenicia, cuando ellos vinieron y se bajaron de los barcos y pusieron su pie en las costas de Fenicia, a lo lejos contemplaron al ejército persa que los triplicaba en número para la batalla. Los soldados, tristes, vieron al ejército que los superaba en número
y vieron las barcas en las que habían venido. Sí. De repente Alejandro Magno agarró fuego, fue y le prendió fuego a todos los barcos que los habían llevado a Fenicia. Sí. Y mientras los barcos ardían, cuenta Manuel Campuzano en su historia, que mientras los barcos ardían, Alejandro Magno se paró delante de su ejército y les dijo: ¿ven ustedes estos barcos que están ardiendo? No podemos volver a casa. No podemos volver a casa en ellos a menos que ganemos la batalla este día. A menos que ganemos la batalla este día, no volveremos a ver a nuestros familiares nunca más. Este día, mis amados amigos, les dijo Alejandro Magno, es una buena oportunidad que si queremos volver a casa, debemos volver en los barcos de nuestros enemigos. Y aquel día Alejandro Magno ganó la batalla, hermanos, al ejército persa. Si queremos volver a casa, mis amados hermanos, debemos quemar nuestros lechos. Si queremos llegar a casa, si queremos llegar al lugar eterno, si queremos llegar al lugar que Dios ha preparado para nosotros, esta mañana es necesario que quememos nuestros lechos del pasado. Una vida espiritual infeliz que no me ha dejado progresar. Una vida espiritual que no me deja continuar. Si queremos llegar al hogar, es necesario que quememos nuestros lechos, que renunciemos al pasado. Quizás hay más de algún joven que tiene que renunciar a una aplicación de su teléfono celular que lo está apartando de Dios. Quizás hay alguien que tiene que quemar su lecho de un pasado triste, de un pasado borroso, de no haber perdonado a su prójimo, a su hermano. Quizás esta mañana no puedes entender lo que pasa en tu vida. Yo bien pudiera imaginarme esta mañana que el paralítico no puede entender lo que está pasando, hermano, después de 38 años. Y con seguridad yo les puedo decir esta mañana que si tuviera al paralítico aquí enfrente, yo estoy seguro que el paralítico me diría que no podía entender cómo es que sus pies se afirmaron. Pero Dios le da una orden al paralítico. ¿Cuál es la orden que Dios le da? Anda, anda, anda. Tienes muchas cosas en contra, anda, es la orden de Dios. Señor, estoy enfermo, situaciones difíciles, no puedes entender, anda. Señor, no es fácil sobreponerme en mi vida espiritual en la cual me encuentro, anda, dice el Señor, aunque no logres entender lo que pasa, anda. Señor, ¿cómo es posible que esta enfermedad vino a mí, Señor? Que cuido mi cuerpo, que esto, que lo otro. El Señor te dice esta mañana, anda. No dudes de la promesa de Dios. Yo quiero tener una oración esta mañana. Quiero invitarte a que inclines tu rostro para orar. Señor y Padre que estás en los cielos, aquí estamos esta mañana, parados quizás todavía algunos en el estanque de Betesda, estancados en una vida espiritual que no nos permite progresar, estancados a una vida sin frutos, estancados, Señor, esperando como estos hombres, ver qué sucedía, que un golpe de suerte les cambiara la vida, pero esto no va a ocurrir, Señor. No sucede de esta manera, Señor. Si quiero cultivar una relación con Dios, tengo que hacerla diariamente, Señor. Señor del cielo, solo te pido, solo te suplico que nos bendiga, Señor. Aquí hay personas que luchamos diariamente, Señor, con nosotros mismos. Señor del cielo, ayúdanos a quemar nuestros lechos si queremos llegar a la casa, si queremos llegar al hogar, Señor celestial. En el nombre de Jesús oramos por aquellos que sufren, por aquellos que están pasando por un momento difícil, por aquellos que tienen algún problema, por alguna dificultad, Señor. Convierte esas cosas difíciles en fuentes de bendición para ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.